I can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb while we enemies. No, you don't mind the way I stutter my words. You know exactly what it means and how it hurts. Oh, I can't believe you're here. Can't get any worse. No. I just wanna get out of here. I find it so hard to breathe. 'Cause when you get too close, I lose my way and I freeze. I wish you knew what power you have over me, but now it's so hard to breathe. Just get me out of here. Just get me out of here. Just get me out of how. Muy buenas a todos, yo soy Miguel. Y yo soy Patri. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pintando Recuerdos. Continuamos la serie de pueblos de Galicia con un pequeño pueblo de las Rías Baixas, conocido por sus famosos hórreos llamado Combarro. Localizado a más de 130 kilómetros de Coruña, es uno de los pueblos más bonitos de toda Galicia. De camino a Combarro, hemos hecho una parada en un monasterio que nos llamó la atención y que esperamos que os guste tanto como a nosotros. Se trata del monasterio de Armenteira. Este monasterio se encuentra entre las rías de Arousa y de Pontevedra, en la comarca del Salnés, y está habitado por monjas de la orden cisterciense. Es en 1162 cuando aparece por primera vez el nombre del monasterio en documentos de la orden. Históricamente siempre fue un monasterio modesto, con una comunidad poco numerosa. A finales del siglo XV presenta cierta decadencia, pero a principios del siglo XVI se incorpora la reforma introducida por la Congregación de Castilla, por lo que vuelve a recuperar su esencia. La desamortización de la iglesia, producida en el siglo XVIII, obliga a los monjes a abandonar el convento. Es a partir de este momento que los edificios, excepto la iglesia y la parte visible del claustro, comienzan a desmoronarse. Sería Carlos Valle Inclán, hijo del famoso escritor, el que, en busca del lugar que sirvió de inspiración a su padre, encuentra este monasterio y decide fundar la asociación Amigos de Armenteira, que se encargará del proceso de reconstrucción. Esto permite que un grupo de monjas llegadas del monasterio de Alloz en Navarra restauren la vida cisterciense. En cuanto a la arquitectura, presenta variedad de estilos: barroco, mudéjar, románico, gótico. Está compuesto de 3 naves muy simples, cubiertas con bóvedas ligeramente apuntadas, con líneas armónicas que expresan orden y simplicidad. Las iglesias cistercienses están orientadas hacia el oriente, en busca de la primera luz que simboliza la llegada de Cristo. Al salir de este monasterio, nuestra intención era visitar otro de los monasterios más bonitos de la zona, que se encuentra en Poio, un pequeño pueblo a las afueras de Combarro. Es el monasterio de San Xoán de Poio, uno de los monasterios más antiguos y mejor conservados de Galicia. Se dice que fue fundado en el siglo VII y que 3 siglos después fue reconstruido cerca de su primer emplazamiento. Pero cuando llegamos nos encontramos con que estaba cerrado por el COVID y no pudimos entrar, por lo que no podemos enseñaros más que el monasterio por fuera. Una visita corta y ya nos vamos a la última parada de nuestro viaje, Combarro. Mistakes haunt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp, you've cut me close to the heart, but we can master the art. And the thing is that these scars are scary, but they are just some old scars. We should never be afraid of them. You and I know when we are too far apart, everything just falls apart. So I just close
Ahora sí, ya estamos en Combarro. Pocos pueblos hay en Galicia tan pintorescos y encantadores como este. Pueblo marinero y campesino en el que sus hórreos, situados a pie de mar, muestran una de las estampas más famosas de las Rías Baixas. En el siglo XII, el pueblo y la isla vecina de Tambo fueron donados al monasterio de San Xoán de Poio por la reina Urraca I de León. Al carecer, el pueblo de fortificaciones y puerto comercial, que se encuentra en Pontevedra, evitó que allí se asentara la nobleza, por lo que sus famosas casas y hórreos de granito fueron construidos por humildes agricultores y pescadores. And the wind changed at last, like a song about our past. So I'll just close my eyes and dream about our kids and how they're running around. Won't you come and lay down next to me? Close your eyes and we'll be free. Las casas de Combarro se construyeron sobre la base de granito de su costa para ahorrar cimientos y terreno laborable. A esta acumulación de granito sobre granito colaboran los más de 30 hórreos que desfilan hasta el mar que comparten usos terrestres y marítimos, ya que en ellos, aparte de almacenar maíz, se secan boquerones y sardinas. Fueron construidos en los siglos XVIII y XIX. Otro de los encantos de este pueblo son los cruceiros, los cuales, según la leyenda, libran del mal y de la Santa Compaña, una leyenda popular gallega que trata sobre una procesión de ánimas que salen del purgatorio y siguen a una persona viva que va delante con una cruz y un caldero de agua bendita y no puede, bajo ningún pretexto, girar la cabeza. Cada alma de la procesión lleva una vela que no se ve, pero se percibe claramente el olor de la cera que arde. La procesión tampoco se ve, pero se percibe el aire que produce su paso. El desgraciado director de la procesión, la persona viva, solo puede librarse de tal tétrico cometido encontrando a otra persona y entregando la cruz y el caldero antes de que haga un círculo en la tierra, con lo cual quedaría libre de dirigir la compañía. En caso de no encontrar a otro incauto al que pasarle el marrón, cada noche que vague con la procesión irá enfermando más y más hasta finalmente morir. Pero leyendas aparte, este pueblo tiene un encanto único y ahora os enseñaremos qué ver en Combarro si algún día decidís viajar a esta joya de las Rías Baixas. Nuestra primera parada es el puerto. Esta zona nos encanta porque fusiona las tradiciones marineras con tendencias modernas. Podemos encontrar a pescadores preparando las redes para salir al mar y a otros con sus yates para dar una vuelta por la ría. Es el lugar perfecto para relajarse al sol, con un refresco y ver la vida pasar. Otro de los puntos de interés turístico del pueblo es el casco antiguo, con sus casas de colores que se pueden ver desde el mar, que pertenecían a pescadores y marineros. Podemos encontrarlas de distintos materiales, algunas son de piedra, que antiguamente pertenecieron a las familias más pudientes, y otras de madera. En el casco antiguo también nos encontramos con la iglesia de San Roque, de estilo barroco, que data del siglo XVIII y que encaja perfectamente en el conjunto histórico de Combarro. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado Combarro. Nosotros nunca habíamos estado y nos ha sorprendido mucho, así que os recomendamos que lo visitéis ya que es un pueblo muy pequeño que se recorre andando en una tarde. Aunque si queréis ver también los monasterios, quizá os haga falta el día completo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartid y suscribiros al canal. Dejadnos en comentarios qué es lo que más os ha gustado del vídeo y qué otros pueblos de Galicia os gustaría que publicásemos. Y nos vemos en el próximo vídeo. En el siglo XII, el pueblo y la isla vecina de Tambo fueron donados al Ministerio de al Ministerio de Economía, que pertenecían a pescadores y marineros. Otro de los encantos de este pueblo son los cruceiros, los cuales, según la leyenda, libran del mar y de la Santa Compaña, una leyenda popular. Del mar. Una leyenda popular. Libran del mar. Libran del mal, sería. Hombre, claro. Las iglesias cistercienses
Las iglesias cistercienses... Las iglesias cistercienses... Pero si lo habías dicho bien. Las iglesias cistercienses... Las iglesias No me lo creo. Cistercienses. Se me trabuca la lengua, tío. Ay, bien.